conceptos que están implicados, establecer las relaciones entre los distintos conceptos implicados que conforman cada teoría, y después el impacto de esta teoría en su propia época. Y aquí sí que hay punto adicional, no adicional, pero esto tiene un plus: buscar representaciones pictóricas u otras expresiones artísticas que relacionen o en cuenta, como hemos hecho en otras clases. Si alguien llega con una buena foto, una buena imagen, una buena pintura, efectivamente eso es algo súper positivo. El otro día en el taller 3 o en el taller 4 le puse un 7 a unos chicos que llegaron con su imagen y además interpretada, digamos, como que la modificaron un poco, y por ahí va. Y finalmente una pequeña conclusión. Ustedes saben, introducción y desarrollo no va a la voz del autor. Introducción y desarrollo son cita de cita, y en el fondo lo único que hace uno es tomar las citas y ordenarlas, digamos, para que haya un argumento. Pero en realidad uno no da opinión. Ya discutimos a propósito de Bachelard lo que era una opinión de lo que era una construcción de un argumento científico, ¿cierto? Entonces aquí no damos opinión, aquí construimos la pregunta, y aquí en la conclusión, ahí sí que opinamos, o más bien respondemos científicamente a nuestra pregunta, y lo que se pide va a ser una reflexión grupal sobre la relevancia del autor y sobre su impacto sobre el espíritu científico de nuestra época. No solo, acá decimos, la caracterización de su época, el impacto en su propia época, y bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda hasta aquí? Esa es la tarea con cada uno de los autores, y tengo pequeñas referencias y orientaciones para cada uno. Ya avanzamos en lo de Platón. En lo de Platón, la Tamara les decía la semana pasada y antepasada que hizo ayudantías de Platón. Básicamente lo que se va a trabajar ahí son los temas de la mayéutica y los tres grandes mitos que explican la teoría de las ideas, la teoría como diríamos, del ser humano, la del carro al lado, y la reminiscencia. ¿Cuántas páginas tiene que ser en total? Mira, en general un trabajo científico tiene en torno a las 5.000 palabras, lo que son son 12 hojas habitualmente. Ese es el máximo. De eso no se pueden pasar, ¿ya? De eso no se pueden pasar. Pero habíamos, creo que he dicho, porque algunos a veces encuentran que, o se abruman al principio como que fuera mucho, después se dan cuenta que no es tanto. En 5 páginas eso vale para el avance y para el trabajo, yo diría mínimo 8, entre 8 y 12. Sí, y Aristóteles, solo Aristóteles. No, la semana pasada fue Platón. No, pero mandó como un anuncio así como la programación de la... Mira, ahí esa es la programación oficial, final, última. Profe, la próxima semana... Lo voy a dejar solo en el teléfono para que no lo ocurra. Entonces lo voy a mandar, Claudio. Pero mira, ¿qué hicimos? Ya la Tamara, el 2, o sea, el 15 y el 22 habló de Platón. Hoy día tiene preparado una de Aristóteles, y como les digo, una voy a hacerla yo. Hoy día no puedo, la próxima semana me voy a quedar yo, la Tamara va a hacer Bachelard, y yo voy a hacer Wilde y Descartes y Galileo. ¿Sí? Eso será la próxima semana. ¿Y Aristóteles hoy día? ¿Quién tiene Aristóteles? Usted. Chao. El autor más importante del mundo, de la historia, así que tienen que ponerle bien. Ese sí que es el genio de los genios. Imagínense que hasta el día de hoy pensamos con la lógica aristotélica. Bien. ¿Cómo? ¿Algún desquiciadillo que por ejemplo no quiero hacer canto? Yo dije que sí. Y en el mismo acto me arrepentí. Pero vamos con canto, bien. Ya.
Bueno, ahí va a estar la En el trabajo también tenemos que poner las imágenes si es que queremos. claro, si encuentran una imagen buena, No la tenemos que encontrar. tenemos que encontrarla. Ese es el De proceso. manera. Bueno, en Aristóteles seguro que encuentran. Ya, y aquí están los puntos y todas las indicaciones habidas y por haber. Después también va a haber una rúbrica de presentaciones orales, pero todavía está en construcción, pero nada, va a estar también todo muy detallado. Las notas ya se lo expliqué, volvemos a DIL. Profe, en la prueba hay un punto base, ¿no? Sí, O sea que ya tenemos un. O sea, que es lo que tenemos. ya. Dilte, ¿se va entendiendo quién es Wilhelm Dilte? Sí. ¿Cierto que sí? Ya. ¿Qué le va pareciendo? Bien, es un autor importante porque hace este desafío, ¿no? De decir, a ver, de acuerdo, hasta aquí, desde Aristóteles para adelante, hemos estado preocupados de develar las leyes y los misterios que nos impone, digamos, la naturaleza, pero tenemos que pensar también los problemas del espíritu humano y entonces él se vuelca a la tarea de construir una epistemología y un paradigma que pudiera ser común a todo esto que decimos las ciencias del espíritu y que las definimos como todas aquellas relacionadas al espíritu, como dice, el conjunto de disciplinas que emergen del estudio del hombre y el espíritu humano, y con la idea de que la palabra vice tiene el sentido de la expresión de la voluntad. Bueno, ese es el proyecto de Dilte. Dice acá la ciencia, ya se los decía, las ciencias naturales, hijas, por así decir, por cierto, de Aristóteles, pero de Kant también, hijas de Kant, se consolidan durante el siglo XIX, más bien hacia la medianía del siglo XIX, principio, medianía del siglo XIX, las ciencias naturales, y hacia el final del siglo XIX, principio del XX, las ciencias humanas. Y es en ese contexto en el que Dilte comienza a tener un lugar. ¿Qué es lo que hace? Inicia un proceso, comillas, de fundamentación metodológica. Y esto es también, pues, chicos, aquí, forever and ever. ¿Cuál es el asunto? Dice, en este proceso de fundamentación metodológica, Dilte reconoce que las ciencias del espíritu obedecen a criterios distintos a los de las ciencias naturales y que están relacionados, esto es lo importante, están relacionados con la distinción entre sujeto y objeto. Mientras en las ciencias naturales podemos mantener, o es deseable, o en fin, mantener la idea de una separación entre el que observa y su situación experimental o su objeto de estudio, en el fondo, cuando estudiamos las ciencias de lo humano, eso es imposible. ¿Por qué? Porque estamos atravesados por el lenguaje, porque en realidad somos idénticos a la cosa que estudiamos, porque hacemos parte de la cosa que estudiamos, porque estamos implicados emocional, cognitiva, todas las alternativas posibles, digamos. Entonces esa separación sujeto-objeto tan propia de las ciencias naturales no vale para el campo de las ciencias sociales, no funciona. Y entonces esta distinción va, bueno, lo que le estaba diciendo, está emparentada obviamente con las ciencias de la naturaleza. Aquí está, Naturwissen, la voluntad de conocer la naturaleza, cuya meta es, ya les decía, explicar, responden a la pregunta del por qué, y en la tradición filosófica se utiliza esa palabra, Erklären, que es la ciencia que está orientada a encontrar relaciones causales y a explicarlas. En cambio, la ciencia del espíritu, el Gieste es el espíritu, la voluntad de conocer el espíritu de lo humano, cuyo propósito, ya lo hemos dicho, es comprender. Y estos chiquillos, en realidad, efectivamente, les guste o no les guste, a los que les guste o no les guste, en realidad esto marcó profundamente
toda la discusión epistemológica de la ciencia humana del siglo XX entero. ¿Por qué digo les guste o no les guste? Por lo que les decía un poco al principio, porque bueno, sabemos que en el mundo de la ciencia humana hay trincheras, entonces algunos dicen que Nietzsche es un hermeneuta, otros dicen que no lo es, y en fin, nos agarramos ahí en unas discusiones imposibles de unas aporías. Pero, ¿por qué digo esto? Porque efectivamente esta discusión atraviesa el siglo XX y la ciencia humana de punta a cabo. Y sucede que, por ejemplo, Foucault, que está del otro lado del Rin, del río, digo, de la frontera entre Alemania y Francia, también construye un modelo de análisis, digamos, epistemológico, que pone en el centro del conocimiento de los problemas del espíritu a el modelo de la ciencia humana, pero no habla de hermenéutica. Él tiene su propio método que lo llama él arqueología, y que vamos a dedicarle a eso las 3 últimas clases después de que hagamos las 3 de... Ya. ¿Preguntas? ¿Dudas? Después llega la prueba y ay, que estaba difícil. ¿No? Ya, seguimos. ¿Cuándo ayer? ¿Yo está? Sí. Pero también hay algo con el humanismo. ¿Pareció? No, sí puede tener un poco que... Sujeto, objeto y sujeto. ¿Con él? Sí, puede estar. Pero esa imagen, en realidad esa imagen es el icono más icónico de todos los iconos del romanticismo. Es que no se relaciona con el romanticismo. Pero dice, debe ser. Yo todavía me recuerdo. Pero nada. Sí, esa es la imagen más icónica del romanticismo. El romanticismo no es la idea de lo romántico, en el sentido del amor así como digamos, de la seducción y de... No estamos... Igual está relacionado, digamos, en algún punto, pero evidentemente que la idea del romanticismo no está apelando a eso que llamamos hoy que romántico en la pareja, digamos, sino que constituye un movimiento estético, filosófico, político, que, como les decía, viene a ser, por así decir, la fase tardía del idealismo alemán. Voy a adelantar un poquito, pero voy a volver a esto. Porque aquí hay algo que quiero recomendarles y que para que podamos entender toda esta cuestión, en realidad, y terminar de entender qué significa la modernidad y cuál es la idea esta de la ciencia y de la ciencia del espíritu, en realidad la obra cumbre del romanticismo es la 9ª sinfonía. Entonces, eso es lo que le iba a decir también con la rúbrica, que el que trae una foto, un punto, el que trae una obra musical, 2 puntos. Claro, si hay una obra que sea con música y que calza con el autor y que, en fin, eso ya es de un nivel superior, así que será mejor aún evaluar. Puede ser más adelante, pero habitualmente en general Beethoven era amigo de Goethe y andaban caminando los dos por Viena y, en fin, son como la síntesis del romanticismo. A mí en lo personal me gusta la número 7. Entonces yo los voy a mandar a escuchar la sinfonía número 7. Ya, por favor. Y la instrucción para escuchar música clásica es subir el volumen hasta donde dice 100, max. Tiene que ser ahí sí. Y a todo volumen, sinfonía número 7.
Ahí está el espíritu del romanticismo. Ya. ¿Y para Aristóteles? Y para Aristóteles, Aristóteles es infinito. Para Aristóteles vamos a estudiar los cuadernos de historia natural y deberíamos estudiar la lógica también. Ya, ¿cuáles son las influencias primordiales de Nietzsche? Ya, la influencia tiene dos grandes influencias, básicamente, Dilthey, que son Kant y Ranke. Ranke es el padre de la historia moderna. Así como Heródoto es el padre de la historia antigua, digamos, y el padre de la historia, este es uno que, alemán también, hace el esfuerzo, digamos, de constituir a la disciplina historiográfica como una ciencia. Está en esa discusión. Y bueno, Dilthey va a estudiar con él a Berlín, lo que constituye un honor súper grande en el fondo, porque Ranke es un tremendo intelectual y que ha sido además un poco injustamente tratado por la historiografía, porque como es digamos el representante de un esfuerzo de construir una ciencia histórica firme, dura, bien fundada, etcétera, se lo ha catalogado como un positivista y los que son así más progres, como dicen, Ranke no. Pero saben que yo lo he oído leer a él directo y en realidad el hombre tiene una penetración y está pensando problemas incluso de manera más avanzada que los que vinieron después a hacerle la crítica, digamos. Estoy desvariándome porque veo que hay intereses más interesantes por otros lados, parece. Pero bueno, me enfoco en lo mío. Ya, y Kant y Ranke. ¿Qué es el neocantismo? El neocantismo, ya dijimos, Kant es desde el racionalismo al idealismo y al romanticismo. Kant es la cumbre del idealismo, ¿cierto? Y el neocantismo va a ser la vuelta, digamos, de tuerca a ese idealismo. En el fondo, ¿en qué dirección? En la dirección que ya les decía antes, un poco prefigurando a Nietzsche, viendo venir a Freud. En el fondo, este post-kantismo, en el fondo, incluye, además de la lógica de la razón pura y de la racionalidad como la gran herramienta para conocer, digamos, y además del elemento empirista británico de Hume y de Aristóteles sobre el conocimiento empírico y verificable, y etcétera, incluye además la idea de las pasiones. ¿Cómo? Incluye además, viendo venir a Freud, viendo venir a Nietzsche, la idea del neocantismo no es tan absolutamente racional como es el kantismo propiamente dicho, digamos, sino que considera que además de la razón, efectivamente en el alma y en lo humano, digamos, la explicación que se agota en la razón no alcanza a dar cuenta de toda la complejidad. Y entonces aparece toda esta idea de que hay algo más allá de la razón, de que hay algo más allá de la moral, y también que hay una manera distinta de poder conocer, digamos, cuando el objeto no es apropiado, digamos, para los métodos que tradicionalmente nos han resultado eficaces en esas áreas. Me refiero a las ciencias naturales, ¿cierto? Cuando no podemos hacer esto de separar tan nítidamente, no podemos tener una situación experimental con seres humanos, no podemos controlar variables, en fin, nuestra situación es un poco más compleja y además le tenemos que agregar este factor de irracionalidad pulsional propio de nuestra condición humana. Schleiermacher este sí que es el primero de los hermeneutas modernos.
Yo no lo conozco bien en realidad, él está más bien en el mundo de la poesía y en el mundo de la literatura y no sé bien, en realidad, pero de aquí arrancan todos, ¿saben? De aquí arrancan todos los hermeneutas, desde Dilthey hasta Heidegger y todo eso que hay entre medio, Fichte y Jacobi y bueno, y los grandes del romanticismo, Hölderlin y ¿cómo se llama el otro? En fin, lo olvidé en este momento, Hegel, por supuesto, todos arrancan de este. Es la imagen. Y la obra, además, Dilthey es un sujeto particular, porque él, bueno, desde la psicología a la historia, las ciencias humanas, la hermenéutica, pero en realidad, y fue muy prolífico, un profesor que llegó a ocupar la cátedra de filosofía de la Universidad de Berlín, digamos, ocupó el mismo lugar que ocupaba Hegel antes, digamos. Entonces es un profesor, digamos, de lo más reputado. ¿Y por qué digo esto? De Dilthey es la imagen, perdí la idea, maldición. De la psicología a la historia, llegó a ocupar la cátedra de filosofía de la Universidad de Berlín. Lo que iba a decir es que curiosamente no existe, no hay nítidamente un heredero de Dilthey, porque los herederos de Dilthey de alguna manera más bien como que se le van en contra. Pasa un poco lo que pasa con Aristóteles, Platón, que hacen. Entonces Heidegger, que podría haber sido su heredero natural, porque también viene un poco empalmando con la fenomenología Dilthey, en realidad toma distancia y más bien recupera la figura de Nietzsche, Heidegger, que no la de Dilthey, y en fin. Y esta es la imagen, ténganlo por ahí anotadito si quieren buscar un poco, porque también los que trabajen Dilthey, la raíz de todos estos románticos está en este autor. Y claro, aquí hay algo que no sé en la filosofía en realidad de cuánto vigor, digamos, goza, pero que esta idea de vitalismo, porque habría como cierto movimiento filosófico asociado a esta idea de vitalismo y a donde ponen a varios, digamos, de hecho a Dilthey, a Nietzsche y a algunos otros. Pero no me queda tan claro en realidad. Había un filósofo, entre paréntesis, había un filósofo también que decía que cuando enseñes, enseña a dudar de lo que enseñas, así que los dejo en la tarea de ir a someter a verificación las palabras del profesor. Tienen, ya les dije, una hermosa biblioteca en el primer piso para ocupar las ventanas y los tiempos, en fin. Está esta idea del vitalismo, en el fondo, que vuelvo sobre la misma idea, que incorporamos la razón, estamos en el registro del idealismo, pero estamos también tratando de decir, necesitamos hacer ciencia empírica, necesitamos observar, necesitamos tener datos verificables y necesitamos incluir toda esta dimensión de irracionalidad y de pasionalidad ligera del espíritu humano. Y aquí el concepto, lo que ya se nos parece casi de la clase, el concepto fundamental es el de vivencia. Dilthey se ocupa de conocer, de comprender, de estudiar y de poner en el centro de su ejercicio comprensivo la noción de vivencia. Esa es para él el lugar, por así decir, donde podemos comprender la complejidad del humano, como que, la historia, la psique, la razón, la pasión, de alguna manera confluyen, se expresan en lo que Dilthey concibe como la vivencia. Entonces, ¿qué dice? Dilthey es contemporáneo a Nietzsche, claro, quien ha sido llamado el último romántico. Y ambos han sido comprendidos haciendo parte de esto que llaman filosofía vitalista y que yo pongo en duda su fortaleza, digamos, como escuela de
filosófica, digamos, pero vayan a buscarlo a ver qué hay. Y lo que dice es que para Dilthey el concepto central de la filosofía es el espíritu vivo. Ahí es donde él va a poner su foco para la comprensión. Y entonces ese espíritu vivo puede estudiarse a través del análisis de la conciencia. Por eso entrama con la fenomenología. Estos no tienen la hipótesis del inconsciente, sino que más bien están asociados un poco en la idea también más enraizada con Aristóteles, como en la idea de la percepción, ¿cierto? De que de alguna manera la conciencia está asociada al acto de conocer y de percibir en el fondo. Sin embargo, y aquí está la diferencia con Aristóteles, en realidad lo que va a plantear Dilthey y todo el idealismo alemán, desde Platón, fundado en Platón, es que en realidad son nuestras categorías conceptuales las que de alguna manera determinan la forma en que percibimos, ¿cierto? No es el objeto puro el que nos transmite la más plena información de su verdad, sino que somos nosotros, con nuestras categorías, los que clasificamos los objetos y percibimos lo que podemos clasificar en el fondo. O sea, si tenemos palabra para decir rojo, decimos eso es rojo, pero si no tuviéramos la palabra para nombrar el rojo, no lo podemos nombrar, ¿me entiendes? Como que, entonces son nuestras categorías las que van a ayudarnos a conocer, digamos, y al acto de percibir, en fin. Estamos en el idealismo. Y claro, y a eso Dilthey otra vez mezclando o intentando juntar las dos cosas, digamos, digo, uno de sus interlocutores importantes es David Hume, que está del otro lado del Canal de la Mancha, es británico, y los ingleses son empiristas por tradición, por cultura, digamos, desde Hobbes para adelante. Y Hume es un pensador importante del empirismo, y Dilthey está bastante influenciado por Hume en ese debate, porque para él, pese a ser un idealista neocantiano, etcétera, 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 romántico, germánico, etcétera, para él igual siempre es importante el tema de la empiria, ¿cierto? Como que él está enfocado y siempre atento no solo al mundo de las ideas, no cree tanto como Platón de que todo el conocimiento esté en el alma y que, en fin, sino que para Dilthey hay algo, y su hermenéutica es un poco eso. Se trata de explorar, como de leer también, de involucrarse, digamos, de imbuirse en el mundo de la vida y ahí poder aprender los sentidos, los conceptos, las nociones, en fin, de cómo las personas vivencian, experimentan, experiencian esa realidad que les circunda, y que para Dilthey siempre va a estar en esta tensión entre lo psicológico, lo psíquico, lo interno y lo histórico. Lo histórico en el sentido de lo que cambia, digamos, y su hermenéutica finalmente, por eso el padre del historicismo, es una hermenéutica histórica. ¿Por qué? Porque la explicación, estoy diciendo que estamos en el registro de la comprensión, porque la comprensión de la complejidad del sujeto solo se puede encontrar en lo que ha sido, digamos, ¿cierto? Es la historia lo que nos entrega la verdad sobre el sujeto. Ese es Dilthey. ¿Preguntas? ¿Entretenido? ¿Joven? ¿Por qué dice que es una hermenéutica histórica? Bueno, ¿por qué una hermenéutica histórica? Porque la comprensión de los problemas del espíritu, Dilthey la identifica en la historia. Es la historia la que hace que nosotros podamos comprender la experiencia presente. La historia en cuanto cambio, la historia en cuanto trayectoria, nos permite que podamos comprender a un sujeto o a un fenómeno humano, a una expresión del espíritu en el presente, toda vez que esa tiene un pasado, digamos, está viva, y en ese pasado se ha constituido como tal. Es ese pasado su esencia, por así decir, su ser mismo. ¿Sí? Pero entonces se refiere a la historia como de la persona, no en torno... A ambas dos, es indivisible,
porque un sujeto es también en su época, es en su historia. Piensen en la psicopatología como decía la Karen Horney, decía la personalidad neurótica de nuestra época. Te das cuenta que en realidad la forma en que se construye la subjetividad o se expresa la subjetividad, sin duda que están ancladas en la época. Entonces, la historia es ambas cosas. Es la historia del sujeto, pero también la historia de la cultura en que ese sujeto llegó a ser tal. ¿Pregunta? No, era solo un gesto acá, Marcelo. Voy para allá. Sí, bueno. Esta ciudad, no estoy seguro si es alguna de esas que vivió Van Gogh, Arlems, en fin, pero ¿saben qué? No pude encontrar nada que se pareciera más a la novena sinfonía que ese cuadro. Porque como no podemos poner la novena sinfonía aquí, igual la clase entera a escuchar la sinfonía, en realidad no hay nada que me parezca más parecido que ese cuadro de Van Gogh. Pese a que están separados por 50 años, bueno, ustedes saben, Van Gogh es además holandés, no es alemán, pese a que en ese tiempo Holanda está, no estoy seguro cuánto, pero probablemente bajo buena parte de influencia del Imperio Prusiano, ¿no? Antes, no, esto ya es después de la guerra franco-prusiana, pero está por ahí. ¿Qué es lo que le iba a decir? Y pese a que Van Gogh no es un romántico, Van Gogh se lo conoce como un post-impresionista, ¿cierto? Pero este post-impresionismo en la pintura de alguna manera recupera así ciertos valores, esa otra palabra importante para Disney, la de los valores. Pero este movimiento post-impresionista recupera ciertos elementos que ya ha puesto en juego el romanticismo, en el fondo, lo que hemos dicho de las pasiones, en el fondo, ustedes pueden ver ahí el cuadro, es pura intensidad, en el fondo, y eso. Pero la novena es una sinfonía más difícil, ¿saben? Es una sinfonía que rompe el canon, que tiene cosas como técnicas que son más difíciles de escuchar, además. Igual las 9 sinfonías son una pura gran obra, pero yo les recomiendo requete mucho, de verdad, por favor háganlo, escuchar la 7ª sinfonía y a mucho volumen, porque la música clásica se escucha. Ya, lo último, porque estoy sintiendo inquietudes. Algo que nos queda todavía. Esto podemos verlo después. Miren, aquí había traído 2 imágenes, esta más bien como del lado de la hermenéutica histórica, como fundamentación de las ciencias del espíritu, con un Hermes más bien hecho escultura y escultura clásica. También ahí están las alitas, ahí está el mismo báculo que ya habíamos notado, están las mismas alitas en los pies, aquí hay un carnero y acá un ave parece que fuera. Así que bueno, ahí los que van a hacer a Disney van a tener tema para investigar. Y esta la encontré notable, ¿saben? Porque esta es Mercurio, sí que es la versión romana, pero dice Mercurio abduciendo a Psique. Entonces se dan cuenta que aquí, porque claro, hay una etapa, la primera etapa de Disney es la psicología como fundamentación para la ciencia del espíritu, avanza desde la psicología a la historia. Pero aquí, este cuadro, fíjense, Mercurio abduciendo a Psique. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué Mercurio abduciría a Psique? Pregunta para el grupo que le toca este autor. Ya, lo último. ¿Cuál es la hermenéutica? Oh, me queda una. Me queda una, pero saben que vamos a retomar un poco más la próxima semana al principio porque esto es más complejo y llegué un poco tarde. Pero vamos a retomar esta misma lámina, pero para que se lleven las primeras ideas al menos. Sí, voy a subir, por supuesto que sí. Ya. ¿Qué es la hermenéutica de Dilthey en última instancia? Todo esto que hemos dicho de la comprensión, de un paradigma para fundamentar las ciencias del espíritu,
que tiene relación con la distinción sujeto-objeto, que no se puede replicar la misma estructura que utilizan las ciencias naturales, porque nosotros no podemos diferenciarnos de una manera tan drástica del objeto de estudio, en el fondo, y por lo tanto necesitamos un nuevo paradigma, una nueva forma de comprensión, una nueva forma de abordaje metodológico, epistémico-metodológico, y ya lo hemos dicho reiteradamente, Dilthey va a proponer a instalar la hermenéutica como ese medio, o sea, en ese lugar como de paradigma para la ciencia humana. Y también ya lo dijimos, en realidad, si partimos de la hermenéutica luterana, dijera, como la interpretación de los textos para encontrar su sentido auténtico u original, en realidad lo que hace Dilthey es salirse del texto escrito y pensar la vida entera como un texto, en el fondo, y entonces el asunto es la interpretación de la vida como un texto. Por eso les decía que es importante el concepto de vivencia, y por eso es importante, como para Nietzsche también lo es, el concepto de valores. En el fondo es en los valores de una época, por eso también es historicista, es en los valores de una época, en la forma en cómo se expresan las creencias, los sentimientos, los intereses, los valores de una época, donde uno va a poder, para Dilthey, encontrar la verdad de ese ser humano, de esa sociedad, de esa cultura, de ese colectivo, de esa nación, de ese pueblo. Entonces, la interpretación de la vida como texto, o al revés, incluso ahí hay un juego, dice, o del texto de la vida, también, ¿cierto? Porque, claro, la vida como texto, en el sentido de que un hermeneuta puede ir a ver, en fin, y leer, tomar los signos, en fin, y leer la vida como texto, pero también está la idea bella, digamos, del texto de la vida, ¿no? Que es el discurso, que es la propia biografía, alguien preguntaba por la biografía, que es la narración, que es la cuenta, que es un poco la identidad eventualmente, que lo vemos, que es la manera en que se cuenta su propia vida, y eso evidentemente, o se la cuenta a los demás también, y eso evidentemente que da cuenta de uno, por cierto, y en realidad el texto de la vida, ¿cuál es el texto de la vida? La historia. Ya, alcanzo a pasar rapidito y vamos a volver aquí mismo porque aquí está la médula del asunto. Además de todo lo que hemos dicho como filosóficamente del lugar que ocupa y esto de paradigma y la comprensión y en fin, el método, la bajada así como procedimental, pasa por estos elementos. Entonces, ¿qué es para Dilthey la hermenéutica? ¿Cómo opera la hermenéutica? Bueno, lo primero es que hay que pensar como un círculo hermenéutico, dice, en el sentido de que un poco la Gestalt, ya lo hablábamos, la comprensión se completa cuando el círculo se cierra. También esto tampoco en Lacan, no sé si lo hablamos ya en algún minuto, como esa idea de la puntada para atrás, ¿cierto? Que la comprensión como que cae toda junta. No es que uno va comprendiendo de a poquito, sino que va juntando los elementos y de repente comprende, digamos. Hay lo que llamamos un salto cualitativo. Entonces el círculo hermenéutico es lo mismo. Como que va del todo a la parte, del contexto a la cosa, y en fin. Y es el conjunto de los elementos implicados en un fenómeno definido el que va a permitir en toda su complejidad aprehenderlo. Y como dice, está orientado a la comprensión. El círculo hermenéutico sería, para decirlo rápido, de alguna manera la estructura donde metemos los distintos elementos de un problema y les damos sentido. Y bueno, todo esto que venía ver abajo está asociado. El todo y las partes, lo general y lo particular, de lo inductivo a lo deductivo, de lo deductivo a lo inductivo, la idea del contexto y por supuesto la idea de la significación y la interpretación del significado en el medio de la reunión de todos estos elementos que hacen parte de este círculo hermenéutico, digamos, en el sentido, ¿entiendes esto del todo de las partes, lo general y lo particular, cierto? Como que hay un juego en el fondo, como de
de poder decir, a ver, este sujeto en particular tiene ciertas características, se comporta de cierta manera, su vivencia es de tal y tal forma, en fin, pero ese es un sujeto particular. Habemos muchos sujetos, entonces, ¿qué hace la particularidad de ese sujeto? ¿Qué hace la diferencia de ese sujeto con el general? ¿Qué hace la regla del general de la que ese sujeto se distancia? En fin, todo eso hace parte de este círculo hermenéutico, en el fondo, que funciona un poco por diferencia y un poco por sumatoria también de elementos ¿cómo diría? De elementos rasgos, de componentes, de un fenómeno, digamos, y que para comprenderlo necesitamos captar sus diferentes factores, digamos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Más o menos, más o menos. Lo dejamos aquí y las próximas semanas lo tomamos, pero el todo y las partes, piensen en esto, el todo y las partes, de lo general a lo particular, de lo inductivo y lo deductivo, la importancia del contexto y la importancia de la significación como interpretación. Eso. Muchas gracias, chicos, nos vemos la próxima semana.